El cerebro es la parte superior y más voluminosa del encéfalo, constituida por una masa de tejido nervioso y que se ocupa de las funciones cognitivas y emotivas y del control de actividades vitales como los movimientos, el sueño, el hambre, etc. Parte central del sistema nervioso de los vertebrados, encerrada y protegida en la cavidad craneal y formada por el cerebro propiamente dicho, cerebelo y bulbo raquídeo. Por las funciones que realiza, es muy habitual comparar el cerebro humano con el funcionamiento de una computadora. También en él guardamos información, recuerdos, y sabemos que el cerebro de un ser humano comienza a formarse a partir de los 18 días de gestación. Desde entonces no para de crecer y madurar hasta que llega cierta edad y comienza a deteriorarse poco a poco. El encéfalo es una de las partes más importantes del cerebro. Su ubicación está en la parte superior de la masa cerebral. La etimología de las palabras nos indican que es un término acuñado por médicos y estudiosos del cuerpo humano de la antigua Grecia. Es una combinación del prefijo en griego ev o en, que significa dentro de, y céfale, que significa cabeza. Por lo tanto, al unirlos dentro de la cabeza, su principal función es el control de las funciones voluntarias del cuerpo, y es decir, aquellas que somos capaces de moderar, como el caminar, hablar, entre otras cosas. El encéfalo es un órgano que no está presente en todo tipo de organismos vivos y la ubicación no es exactamente la misma. En los seres humanos y los animales vertebrados se encuentra en la cabeza, pero otros organismos pueden tenerlo a la altura del esófago o garganta. Es muy importante destacar el origen del encéfalo en la prehistoria. Este empezó a formarse en los animales que comenzaron a tener un contacto exterior, interacción con el agua, el aire y los distintos elementos y la forma en la que predominaban en la Tierra. El desarrollo del sistema nervioso central y masa craneal en primates y animales más evolucionados condujo a este órgano a evolucionar hasta convertirse en el centro de las respuestas voluntarias como comer del cuerpo. En los cortes cerebrales encontramos tres. El sagital, que divide el cerebro en hemisferio derecho e izquierdo, y también se llama parasagital. Viene siendo esta parte. También encontramos el coronal transversal, que es perpendicular al sagital y separa el anterior y el posterior. Y es importante mencionar el nivel en que se encuentra. Por ejemplo, aquí tenemos el par temporal. O también tenemos el horizontal, que separa en superior e inferior. A los hemisferios también se les llama lóbulos y se dividen en partes para poder diferenciarlos, que son el lóbulo frontal, el lóbulo parietal y el lóbulo occipital, así como el lóbulo temporal. La célula de Orlando es una hendidura presente en la parte superior del cerebro de los mamíferos superiores. El surco central es una destacada frontera en el cerebro, ya que separa el lóbulo parietal del frontal, lindando a cada lado con el córtex principal y el córtex somatosensorial primario. La césula de Silvio es una hendidura que recorre transversalmente el cerebro humano desde su base por ambos flancos. El encéfalo se encarga de la transacción neuroquímica, esto es, el proceso
con el que controlamos nuestra inteligencia, memorias a largo y corto plazo y los controles y facultades motoras del cuerpo. Un dato muy curioso es que el encéfalo junto al corazón son los únicos dos órganos del cuerpo que si dejan de funcionar provocarían la muerte, porque no sobreviviría sin la función de voluntarias de conciencia. En cuanto a las enfermedades que atacan al encéfalo, están las dos que son del tipo degenerativas que producen ataques de esquizofrenia, trastornos bipolares y comportamientos erráticos. La más conocida es la meningitis, que es producida por una bacteria. No podemos dejar de mencionar enfermedades como el Parkinson, la esclerosis múltiple y el síndrome de Down, que a pesar de ser genético, es el encéfalo donde se aloja el daño. La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, empezando en el bulbo raquídeo y terminando en la zona lumbar. Se trata de la parte inferior del neuroeje de forma cilíndrica levemente aplanada y asimétrica que, al igual que el cerebro, está fuertemente protegida al estar rodeada por la columna vertebral. Asimismo, también goza de la protección de los meninges y el hígado cefalorraquídeo, las cuales impiden la mayor parte de daños producidos por los elementos del entorno. Esta parte del sistema nervioso es el punto de conexión entre el cerebro y el resto del organismo, pasando la gran mayoría de fibras nerviosas por la médula. La transmisión de la información no se da generalmente a través de una única neurona, sino que por norma general, las neuronas que configuran los diferentes nervios del cuerpo hacen una o varias sinapsis intermedias, sea dentro de la propia médula o fuera de ella, como con las neuronas de los ganglios nerviosos, por ejemplo. La médula espinal recibe tanto aferencias como eferencias, es decir, posee tanto neuronas que reciben información de los receptores de los diferentes órganos y estructuras como otras que envían información y órdenes a dichas zonas. La integración de la información nerviosa es el medio por el cual recibimos información tanto del exterior como del interior, y el cuerpo la codifica para formarla en un impulso deseado, ya sea de alerta o de huida. Es la capacidad de las neuronas para procesar, almacenar, recordar información y tomar decisiones, y también se encuentra la facilitación, la cual es un proceso en el que una neurona mejora el efecto de la otra, y la inhibición es el mecanismo en la cual una neurona presináptica suprime a la otra. La codificación neuronal es la manera en que el sistema nervioso convierte información en un patrón con significado de potenciales de acción, como los receptores de luz en el ojo. Por ejemplo, los conjuntos neuronales constan de miles a millones de interneuronas relacionadas con una función corporal particular. Los circuitos neuronales son las rutas entre las neuronas, determinan las funciones de un conjunto neuronal. Dentro de estos podemos encontrar que las redes nerviosas nos sirven mucho para la memoria, ya que las rutas a través del cerebro, llamado rastro de memoria, son en las que se han formado nuevas o se han modificado sinapsis, facilitando la transición. Podemos localizar la memoria a corto plazo, que dura de segundos a horas. Se pueden olvidar pronto si no se repiten en la mente. Memoria de trabajo, que permite tener en mente durante el tiempo suficiente para realizar una acción. También tenemos la memoria a largo plazo, que llega a durar toda la vida. El remodelado de una sinapsis o la instalación de más receptores de neurotransmisores tiene efectos más duraderos que la facilitación. Dentro de este encontramos la memoria declarativa, la cual retiene acontecimientos, fechas y números, y memoria procedimental, que es la retención de habilidades motoras, como anudarse las agujetas, tocar un instrumento, el cual requiere la participación de diferentes regiones. Las meninges son los órganos del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal,
que están cubiertos por 3 capas de tejido conectivo llamadas meninges, las cuales están conformadas por la pía madre, que es la más cercana a la estructura del sistema nervioso central, la dura madre y las aracnoides, son las más alejadas. Las meninges protegen los vasos sanguíneos y contienen líquido cefalorraquídeo. Estas son las estructuras involucradas en las meningitis o inflamación de las meninges, que de tornarse severa puede convertirse en encefalitis, una inflamación del cerebro. Bueno, el líquido cefalorraquídeo o cerebroespinal es una sustancia presente en el sistema nervioso, tanto a nivel de encéfalo como de médula espinal, que realiza diversas funciones como la protección, el mantenimiento de la presión intracraneal y estado de salud del órgano pensante. Su presencia en el sistema nervioso se da especialmente en el espacio subaracnoideo entre el aracnoides y la pía madre, dos de las meninges que protegen el encéfalo, y los ventrículos cerebrales. Se trata de un líquido transparente de una importancia fundamental en la conservación y buena salud del cerebro, con una composición similar a la del plasma sanguíneo, del cual se deriva. A pesar de ser incoloro, diferentes alteraciones e infecciones pueden dotarlo de diferentes tonalidades, siendo su coloración signo de la presencia de un problema. Una de las funciones principales del líquido cefalorraquídeo es la de ser el principal mecanismo de eliminación de los residuos producidos por el continuo funcionamiento del sistema nervioso, residuos que podrían afectar gravemente a su funcionamiento. Así, la circulación del líquido cefalorraquídeo se lleva esas sustancias y metabolitos, los cuales terminarán siendo excretados del sistema. En caso de no existir esta sustancia, las toxinas y partículas sobrantes irían quedando en regiones del sistema nervioso y zonas adyacentes, de manera que aparecerían muchos problemas en el estado de las células vivas. No podrían liberarse de esos elementos sobrantes ni podrían acceder a las partes de esos que pueden ser reciclados una vez que han pasado por el lugar adecuado. Otra de las funciones de mayor relevancia del líquido cerebroespinal es la de mantener nutrido el encéfalo, así como asegurar la constancia del medio entre las diferentes células del cerebro y la médula. Es una especie de amortiguador químico que permite que aumente el margen de maniobra en caso de que aparezcan ciertos desequilibrios hormonales, por ejemplo, y cuando hay problemas de homeostasis en general. El líquido cefalorraquídeo permite también que el cerebro se mantenga en flotación dentro del cráneo, reduciendo en gran medida su peso. Dicha flotación también sirve como amortiguación ante agresiones, golpes y movimientos, al reducir la posibilidad de choque contra los huesos del cráneo o elementos externos. Asimismo, el líquido cefalorraquídeo tiene que ver en gran medida con el mantenimiento de la presión intercraneal, haciendo que no sea ni demasiado grande ni demasiado pequeña, manteniendo un equilibrio constante que permite el correcto funcionamiento. Por último, participa también al actuar como sistema inmunitario, protegiendo al sistema nervioso de agentes nocivos. También contribuye como medio de transporte de hormonas. Se puede observar dos zonas bien diferenciadas en los distintos órganos del sistema nervioso central, que viene siendo la materia blanca y la materia gris. El romboencéfalo tiene varias funciones. Dentro de ellas está la atención, el sueño, las funciones autonómicas, movimientos muscular complejo, conducción por la vía de los tractos nerviosos, movimiento reflejo, aprendizaje simple, y se encuentra en la porción inferior del tronco cerebral. Está compuesto por el mesencéfalo, mielencéfalo y la formación reticular. El mesencéfalo, sus funciones principales son la excitación, los reflejos cardíacos, circulación, movimiento fino del músculo, tono muscular de mantenimiento y dormir. Se encuentra
por debajo de la parte posterior del cerebro y por encima del bulbo raquídeo. El mesencéfalo es la división del cuerpo posterior que consiste en la protuberancia y el cerebelo. El diencéfalo es una estructura que contiene varias partes del cerebro, cada una con el término tálamo. La mayoría de estas estructuras se derivan de la vesícula del desarrollo llamado diencéfalo. El contenido del diencéfalo incluye el tálamo, el subtálamo, el hipotálamo, y la glándula pineal también es parte del diencéfalo. Solo representa el 2% del peso total del sistema nervioso central. Sin embargo, tiene conexiones muy dispersas y muy importantes. Las neuronas, como otra célula, tienen un cuerpo celular llamado soma. El núcleo de la neurona se encuentra en el soma. Las neuronas necesitan producir muchas proteínas y la mayoría de las proteínas neuronales se sintetizan en el soma. Varias extensiones, como apéndices o protuberancias, se proyectan desde el cuerpo celular. Estas incluyen muchas extensiones ramificadas cortas, conocidas como dendritas, y una extensión separada que suele ser más larga que las dendritas, conocida como el axón. Aquí tenemos el soma representado por mi mano, el axón y las dendritas. ¿Qué podemos hablar de las dendritas? Las dos primeras funciones neuronales es recibir y procesar la información recibida. Generalmente ocurren en las dendritas y el cuerpo celular. Las señales recibidas pueden ser excitatorias, es decir, tienden a provocar que la neurona dispare o generar un impulso nervioso eléctrico, o inhibitorias, o que tienden a impedir que la neurona dispare. La mayoría de las neuronas reciben muchas señales en todas sus ramificaciones. Una sola neurona puede tener más de un conjunto de dendritas y puede recibir varios miles de señales. El que una neurona dispare un impulso depende de que la suma de todas las señales inhibitorias y excitatorias que recibe. Si se logra activar la neurona, el impulso nervioso o potencial de acción se conduce por el axón. La estructura de una neurona es en un extremo del cuerpo celular y de hecho alrededor de casi toda su periferia se ramifican muchas protuberancias pequeñas llamadas dendritas. Desde el otro extremo del cuerpo celular, en un lugar llamado cono axónico, se extiende el axón, una protuberancia larga, delgada y con forma del tubo. El axón está envuelto en mielina que funda algunas secciones del axón, pero deja desnudas algunas otras entre las porciones cubiertas. Va un ejemplo. En su extremo lejano, el axón se divide en muchas terminales axónicas. Cada una forma una sinapsis con una dendrita o el cuerpo celular de otra neurona. La célula a la que pertenece la terminal axónica. La célula que envía se llama célula presináptica y la célula a la que pertenece la dendrita o el cuerpo celular, la célula que recibe se llama célula posináptica. Entre las dos células existe un espacio a través del cual se comunica. Cuando llega a la terminal axónica, el potencial de acción provoca la liberación de moléculas de neurotransmisores en la célula presináptica. Estas se difunden al otro lado de la sinapsis y se unen a un receptor en la membrana de la célula posináptica. Los axones tienen varias diferencias con respecto a las dendritas. Las dendritas tienden a adelgazarse conforme se alargan y suelen estar cubiertas de pequeños bultos llamados espinas. En contraste, el axón suele conservar el mismo diámetro en la mayor parte de su longitud y no tiene espinas. El potencial de acción.
Las neuronas realmente tienen bastante carga negativa dentro de ellas, en contraste con las cargas positivas exterior. Esto es debido a unas moléculas llamadas aniones. Estas están negativamente cargadas, pero son demasiado grandes para pasar a través de cualquier canal. Permanecen dentro dándole a la célula carga negativa. Por lo tanto, cuando un axón está en reposo, los aniones le dan una carga negativa. Las bombas de sodio hacen entrar al sodio y el potasio, y las puertas de sodio y las de potasio se cierran todas. A causa de las diferencias positiva-negativa entre dentro y fuera, este estado de descanso se llama potencial de descanso. La palabra potencial se refiere al hecho de que hay un potencial para el cambio aquí. Usamos el mismo término para referirnos a una batería que está sin conectar a nada. También tiene un potencial de descanso. Cuando se producen cambios en las membranas de las dendritas y el cuerpo de la célula alcanza el axón, las puertas de sodio responden. Algunas se abren y dejan el sodio entrar, por lo que el interior empieza a volverse negativo si alcanza un cierto nivel llamado umbral. Más puertas de sodio responden y dejan entrar más iones. Entonces tenemos lo que se llama un potencial de acción, un intercambio de iones que corre a lo largo de la longitud del axón. Muchos iones de sodio entran por un corto espacio de tiempo y la diferencia entre dentro y fuera de la célula se invierte. El interior es positivo y el exterior es negativo. La sinapsis es una sola neurona o célula nerviosa puede hacer mucho. Puede mantener un potencial de reposo o voltaje a través de la membrana. Puede disparar impulsos nerviosos o potenciales de acción y puede llevar a cabo los procesos metabólicos necesarios para seguir viva. Sin embargo, la señalización en una neurona es mucho más emocionante cuando consideramos sus interacciones con otras neuronas. Las neuronas individuales hacen conexiones con neuronas blanco y estimulan o inhiben su actividad, lo que forma circuitos que pueden procesar la información entrante y producir una respuesta. ¿Cómo se hablan las neuronas entre sí? La acción sucede en la sinapsis. El punto de comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y una célula blanco como un músculo o una glándula. En la sinapsis, el disparo de un potencial de acción en una neurona, la neurona presináptica o emisora, provoca la transmisión de una señal a otra neurona, la neurona posináptica o receptora, lo que aumenta o disminuye la probabilidad de que la neurona posináptica dispare su propio potencial de acción. Ese soy yo. No puedo hacer la sinapsis.